Muy buenas, continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y en esta oportunidad realizaremos el ejercicio número 5 que habla acerca de la dinámica cardiovascular. Y en este vídeo en particular realizaremos la actividad número 3. La actividad número 3 que habla del estudio del efecto de la longitud del vaso sobre el flujo sanguíneo. Muy bien, como siempre nos da objetivos para comprender la actividad. Y entonces dentro de esos objetivos nos dice que tenemos que entender cómo la longitud del vaso sanguíneo afecta al flujo de la sangre, explicar las condiciones que pueden conducir a cambios en la longitud de los vasos sanguíneos del organismo y comparar el efecto de los cambios de la longitud del vaso respecto a los cambios de radio del vaso sanguíneo sobre el flujo. Muy bien, a modo de introducción, nos dice que la longitud de los vasos sanguíneos aumenta a medida que crecemos hasta la madurez. Cuanto más largo es el vaso, mayor es la resistencia que presenta el flujo, debido a que hay una mayor superficie del vaso en contacto con las células sanguíneas. Por lo tanto, cuando la longitud de los vasos sanguíneos aumenta, también lo hace la fricción. La longitud de nuestros vasos sanguíneos se mantiene bastante constante en la edad adulta, a menos que ganemos o perdamos peso. Si aumentamos de peso, la longitud de los vasos sanguíneos puede aumentar, y si perdemos peso, la longitud de los vasos sanguíneos puede disminuir. En esta actividad estudiarás la relación física entre la longitud de los vasos sanguíneos y el flujo de la sangre. En concreto, examinarás cómo cambia el flujo sanguíneo en los vasos de radio constante, pero de diferente longitud. El experimento incluye dos recipientes de cristal y un tubo que los conectas. Imagina que el recipiente de la izquierda es tu corazón y el tubo de la arteria y el recipiente de la derecha es el lugar de tu organismo, como por ejemplo un órgano. Muy bien, siempre nos hace unas preguntas y entonces la pregunta número 1 nos dice que cuando la longitud del vaso sanguíneo aumenta, ¿cuál de los siguientes también aumenta? Entonces nos dice que el radio de los vasos sanguíneos no, porque estamos hablando de la longitud. La fricción no, tampoco. La superficie tampoco. Y sería la fricción como el área de superficie. Porque obviamente que, como acabamos de decir, si aumenta la longitud, vamos a aumentar a la resistencia. Entonces van a aumentar ambas, la fricción y la superficie de área. Muy bien, la pregunta número 2 dice que la longitud de los vasos sanguíneos disminuye, lo acabamos de decir, cuando perdemos peso. Cuando crecemos y cuando nos engordamos aumenta, y si cuando va a disminuir cuando perdemos peso. Muy bien, la pregunta número 3 dice, el flujo sanguíneo es inversamente proporcional al radio del vaso, directamente proporcional al radio del vaso a la cuarta potencia, no está relacionado con el radio o es directamente proporcional al radio, al cuadrado de radio. A ver, aquí tenemos que indagar sobre la ecuación de la resistencia, porque tenemos que hablar de la resistencia y la longitud. Y tanto, digamos, la resistencia como la longitud para calcular el flujo sanguíneo, digamos, la ecuación de la resistencia está relacionada con el radio a la cuarta potencia. Entonces va a ser directamente proporcional al radio del vaso a la cuarta potencia, pero porque en su fórmula, si estudiamos la fórmula, vamos a ver que está relacionado con el radio a la cuarta potencia. Muy bien, la pregunta número 4 dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la resistencia al flujo? La resistencia al flujo aumenta con el aumento de la longitud del vaso. Sí, esa puede ser correcta. La resistencia al flujo aumenta con el aumento del radio del vaso. Esta es con la longitud y esta es con el radio. Obviamente que no, porque estamos hablando de la longitud. La resistencia al flujo aumenta con la disminución de la longitud del vaso, ¿no? Y la resistencia
al flujo es directamente proporcional, al radio no. Entonces la opción correcta es que la resistencia del flujo aumenta con el aumento de la longitud del vaso sanguíneo. Muy bien. Muy bien, entonces aquí ahora lo que tenemos es, vamos a tener una longitud de 10 milímetros y como siempre vamos a tener 100 milímetros de presión, una viscosidad de 3.5, que es lo más parecido a la sangre, y un radio, este va a tener de 3 milímetros. Muy bien. Entonces, dice que nos fijemos que tenemos seteado 10 milímetros de longitud del tubo y que comencemos. Muy bien, fíjense que aquí tenemos un flujo de 90,8 mililitros por minuto. Entonces, si guardamos los datos, ya los tenemos, sabemos que con una longitud de 10 milímetros tenemos un flujo de 90,8. Muy bien, entonces ahora nos hace una pregunta de predicción y dice, ¿qué efecto crees que tendrá el aumento de la longitud del tubo de flujo en el caudal de fluido? Entonces, obviamente, si nosotros analizamos las ecuaciones y que el flujo va a tener que ver con la longitud del vaso sanguíneo, entonces vamos a tener que incluir una longitud, y si la longitud aumenta va a tener que disminuir ese flujo. Pero bueno, eso es una cuestión, digamos, de analizar la fórmula matemática. Entonces aquí vamos a tener que poner qué efecto tiene entonces el aumento de la longitud del tubo. Obviamente que el flujo va a disminuir y ahora lo vamos a analizar. Muy bien, entonces ahora nos dice que lo llevemos a 15 y observemos si eso es correcto con la fórmula, con la ecuación que tenemos con respecto al flujo. Muy bien, comenzamos y fíjense que el flujo ahora es de 60,6 mililitros por minuto. Entonces, si nosotros lo guardamos, fíjense, entonces a medida que hemos aumentado la longitud del vaso sanguíneo con el radio constante, fíjense que tenemos 60,6. Bien, ahora nos hace otra pregunta y nos dice, ¿cuál es la relación entre el flujo y la longitud del tubo? ¿Son directamente proporcionales? ¿Son inversamente proporcionales? Fíjense que a medida que aumenta, disminuye. Entonces pueden ser inversamente proporcionales. Son independientes no, y su relación es exponencial. A ver, si con 10 hace 90, con 15, que es un 50% más, tendría que disminuir, digamos, un 50%. Y lo podemos ver, pasa de 90 a 60. Entonces, son directamente proporcionales. Muy bien, entonces dice que vayamos incrementando de 5 milímetros hasta llegar a 40. Bien, y que veamos esa relación. Entonces vamos a ir a 20. Con 20, fíjense que tenemos un flujo de 45,4. Con 25 tenemos un flujo de 36,3. Con 30 tenemos un flujo de 30,3. Con 35 tenemos 26,6. Y con 40, que es la última longitud que nos pide que analicemos, tenemos 22,7.
Entonces, ahora también nos hace una pregunta y dice, eh, ¿qué es más probable que ocurra a diario? ¿Cambios en la longitud de los vasos sanguíneos? ¿Cambios en el diámetro de los vasos sanguíneos? ¿O cambios en el recuento de glóbulos rojos? A ver, si que ocurra a diario, obviamente que la longitud de un tubo no va a ocurrir a diario, sino que son procesos eh, lentos que ocurren, por ejemplo, cuando crecemos o cuando engordamos o adelgazamos, pero son procesos, digamos, lentos, entonces no va a ser diario. Entonces el cambio en la longitud no. En cambio, el cambio en el diámetro sí que puede ser, porque obviamente que nuestras arterias se pueden contraer y dilatar para diversos tipos de actividades que pueda tener nuestro organismo. Entonces, que pueda ocurrir diariamente va a ser, digamos, el cambio en el diámetro del vaso. Y en el conteo de glóbulos rojos también, pero también son procesos lentos. Entonces, por eso lo que puede ocurrir diariamente son los procesos de contracción o de dilatación. Muy bien, entonces ahora nos dice que observemos los datos y fíjense que también tenemos una ecuación cuadrática, porque recuerden que la viscosidad estaba relacionada también en el radio en el radio al cuadrado, entonces obviamente también tenemos una ecuación cuadrática. Ahí la podemos observar. Muy bien, entonces con esto espero que hayan podido entender la relación que tiene la longitud de un vaso sanguíneo con respecto al flujo, ¿bien? Al flujo que puede circular. Siempre recuerden que cuando aumenta la fricción y va a disminuir el flujo que va a circular eh, por ese vaso sanguíneo. Muchas gracias.